Hemos escuchado muchas veces, de pronto hemos visto una película, de pronto hemos visto en escuela dominical a los niños, se les enseña la historia bíblica cuando David enfrenta ¿a quién? A Goliat. Pero es válido decir que a veces la película, a veces la historia bíblica no nos presenta todos los detalles. Si usted quiere conocer los detalles, vaya a la fuente principal, a la Biblia. Todos experimentamos diferentes situaciones, problemas, momentos difíciles en el transcurso de nuestra vida. Y en ocasiones consideramos que esa situación es tan grande que podemos decir es como un gigante esa situación. Dios conoce tu vida y mi vida y sabe qué situación estás viviendo. En este momento puede haber en su vida, en mi vida, una situación que le inquieta. Algo que le está llevando tal vez a pensar y decir, no sé qué hacer. Y no sé cuántos se han sentido así en algún momento, diciendo, Señor, no sé qué hacer. Tal vez no puedo salir de esta, Señor. Siento que esa situación es más grande que lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Hay una pregunta. ¿Me enfrento en este momento o te estás enfrentando a una situación, problema, experiencia y sientes que no hay respuesta? Muchos hemos escuchado el relato de David versus Goliat. Tal vez le ha leído en su Biblia, como lo decía al inicio, lo ha visto, y déjeme decirle, la palabra es verdad y fue un evento real. En aquellos días reinaba Saúl, rey de Israel, y el enemigo de este reino era los filisteos. Tenían un armamento más avanzado, eran agresivos militarmente y los filisteos continuamente frustraban el desarrollo de Israel como nación. Durante casi 200 años, los filisteos hostigaron y oprimieron a los israelitas y a menudo invadían el territorio de Israel. Los hijos de Israel simplemente no podían hacer frente al enorme poder militar de los filisteos. Los filisteos eran una nación pagana, adoraban a 3 dioses, Astarot, Dagón y Baal-Zebub. Después de esta introducción, de este contexto, acompáñame en esta mañana y miremos algunos aspectos en este pasaje. Versículo 4 del capítulo 17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat. Era de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota, un pectoral de malla, y todo pesaba 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Primer aspecto en esta mañana, si está notando, hay situaciones imponentes y atemorizantes. Hay situaciones imponentes y atemorizantes. En ocasiones podemos sentir que esa situación es como un Goliat.
Goliat tenía una altura de 2 metros, 70 centímetros aproximadamente. Y vamos a ver más adelante cuál era la actitud del pueblo, de los guerreros de Saúl, del mismo Saúl, cuando veía a Goliat. Goliat salía allí en el campo de batalla a retar al pueblo, a mofarse del pueblo, a indicarles y a señalarles que el pueblo de Israel no tenía nada que hacer contra él y contra su tropa. Primer aspecto, hay situaciones imponentes, y atemorizantes. Segundo aspecto, ¿qué hacemos frente a esa situación que nos atemoriza, que se impone? Podemos amedrentarnos ante esas situaciones y dejar de creer, dejar de confiar. Miremos lo que dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice la Biblia? Léalo, por favor, conmigo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. En la vida tendremos situaciones que nos mueven emocionalmente. Qué bueno cuando llegan las situaciones que nos alegran, ¿cierto? Un festejo, una bendición, una celebración. Pero cuando llegan las situaciones adversas, nuestras emociones se mueven. Por ejemplo, en un hogar la estabilidad económica es un factor de estabilidad o desestabiliza el hogar. ¿Qué haces tú cuando llega una situación adversa económicamente? ¿Qué haces tú cuando recibes una noticia difícil? ¿Qué haces tú cuando lo que esperabas no llegó? Nuestra humanidad puede tener miedo en ocasiones. Podemos tener incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ya no tengo este trabajo. Esas cosas inundan y llegan a nuestras vidas. Podemos tener zozobra y podemos permitir que la situación adversa, que ese gigante tome el control de nuestra vida y dejemos de confiar en aquel que es todopoderoso, en aquel que puede obrar milagros, en aquel que puede levantar nuestras vidas. El gigante enreda nuestras vidas y no nos permite avanzar. Entonces, punto 2, podemos amedrentarnos ante las situaciones. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacía el pueblo cuando veía al gigante? Tenía miedo y se escondía. Podemos en ocasiones preferir ocultarnos, no enfrentar la situación. Dejamos de creer y de perseverar. Nadie, y en la Biblia, no podemos afirmar que la vida cristiana es fácil. La vida cristiana, mi hermano, mi hermana, es una continua negación de nosotros. En la vida cristiana tendremos situaciones adversas. Tal vez se levantará un gigante. Nombremos algunas de aquellas situaciones que llegan a nuestra vida. Una crisis, una enfermedad, una pérdida, una prueba, una tentación. Todo esto puede llegar a nuestra vida, pero hay un gigante más grande que daña y destruye la vida y nos separa de Dios y se llama pecado. El pecado es un gigante mayor a todo esto que he nombrado y no nos deja ver el propósito de Dios. El pecado nos conduce a la muerte, dice la palabra. Tercer aspecto. Hemos visto que hay situaciones que se imponen y atemorizan como aquel Goliat. Número 2. Hemos visto que podemos amedrentarnos, tener miedo y escondernos. Número 3. Se necesita
convicción ante Dios para poder enfrentar el gigante. Se necesita fe, una fe genuina. Y aquí aparece nuestro personaje, nuestro protagonista. Ya vimos quién es el antagonista, Goliat, con su armadura, con todos sus matices. Pero ahora quiero invitarles a que miremos a un hombre con una fe genuina, a un hombre del que la Biblia habla, de un jovencito, descrito como esforzado, valiente, bien parecido, dice la Biblia, un jovencito con convicción de Dios. ¿Cuántos de acá podemos decir, Señor, yo tengo convicción de ti, aunque haya un gigante que se esté levantando? Amén. Versículo 22. ¿Ya todos están allí? Contexto: David no era un guerrero. Los hermanos de David, 3 hermanos, estaban allí, hacían parte del ejército de Saúl. David era pastor de ovejas, músico, y el papá le había dicho a David: ve a visitar, a mirar cómo están los hermanos y llévales esta provisión. Dice el 22, acompáñenme. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Era un chico diligente, haciendo la tarea que le dijo papá y mamá. ¿Cuántos chicos de aquí son diligentes? Amén. Mira, por acá levantan las manos. Esa es la actitud. Debemos ser diligentes con nuestros padres. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba ¿cómo? El filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Entonces, versículo 26, por favor. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este jovencito, con convicción de Dios, está haciendo lo que Saúl ni ninguno de sus comandantes había hecho hasta el momento, diciendo que aquel hombre estaba insultando al pueblo de Dios, que aquel hombre no era merecedor, era un incircunciso, alguien pagano, atemorizando al pueblo de Dios. Y quiero que dentro de este punto 3 miremos lo siguiente: un hombre de convicción. Cuando él hizo esta declaración, la gente le puso cuidado, pero algunos empezaron a señalarlo y a criticarlo. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, un hombre de convicción, una mujer de convicción, de fe genuina, será señalado por no conformarse a la corriente de este mundo. Cuando tú y yo tenemos convicción de Dios, muchos nos van a señalar, muchos nos van a regañar, como lo hizo el hermano de David. Y oyéndole, versículo 28, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se enojó contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren la actitud del hermano de David. Nosotros aquí somos guerreros, sabemos lo que hacemos. Tú cuidas ovejas. Y el mundo hace eso con nosotros. Y mírame acá, por favor, a veces nuestra familia hace eso con nosotros. Nos dice: no puedes, no lo intentes, ve y sigue allí. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Era un joven que tenía curiosidad de saber qué estaba pasando, que para ver la batalla has venido.
Un hombre de convicción será señalado por no conformarse a este mundo. Un hombre de convicción y de fe está dispuesto a enfrentar ese gigante en su vida. No se va a esconder, no se va a amedrentar. Humanamente, David, yo creo que al ver al gigante sentía algo. Pero la convicción que tenía en Dios le llevaba a no ser como el ejército de Israel. La convicción que tenía en Dios le llevaba a no esconderse. Versículo 31. Después de que David dio esas primeras palabras y que su hermano le regañó, otros fueron y le contaron al rey Saúl. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron a Saúl. Y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un jovencito delante del rey, con convicción de Dios, diciéndole: este siervo va a ir a enfrentar al gigante. Nadie se había atrevido a ir al rey y decir: voy a enfrentar al gigante. Pero aquí vemos otra voz diciéndole: David, no podrás, no podrás. A un hombre de convicción le podrán decir que no podrá vencer al gigante, que es mejor no intentarlo. Miren lo que, escuchen, veamos lo que le dijo Saúl a David. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre, y él, Goliat, un hombre de guerra, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, iglesia? Su juventud. El mundo no ve lo que Dios ve en ti y en mí. Los pensamientos de Dios son mayores que los que nosotros tenemos. ¿Qué hizo Saúl? Eres un muchacho, no estás preparado, no tienes la capacitación. Sí, eso era verdad. Pero Dios sí veía en David algo especial. El hombre de Dios tiene sus ojos puestos en Dios. Y yo hago esta pregunta, míreme acá por favor, no se me duerma. ¿En quién tiene sus ojos puestos? ¿En quién pongo mis ojos ante la adversidad? David, versículo 34. El hombre de convicción tiene sus ojos puestos en Dios. Eso es una fe genuina. Y es una fe que va a ser probada. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Papá de David se llamaba Isaí. Y cuando venía, ¿qué? Léalo por favor conmigo, 34. Y cuando venía un león o un ¿qué? Oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. David no era un guerrero, era un pastor de ovejas, pero allí cuidando ovejas había sido probado, era valiente, era esforzado. Hace 8 días el hermano Luis Carlos nos hablaba del pastor que cuida sus ovejas, ¿cierto? Del pastor que ve venir el enemigo y no se queda quieto. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David
un hombre de convicción, está diciéndole a Saúl: este Goliat, este gigante, está provocando al Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Convicción. Cada 8 días, cuando cantamos, nos enfrentamos a algo en el transcurso de la semana, y es: ¿qué tanto pongo en práctica lo que le dije a Dios? Por ejemplo, si mi fe ha de caer, ¿sí? Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Y lo canté el domingo, llegó una situación y Dios dice: Daniel, ¿eso que me dijiste es real en tu vida? Porque Daniel también vive situaciones difíciles. Hoy dijimos: Señor, quiero ser un siervo para tu gloria. ¿Es real en tu vida? Santo, santo, todopoderoso. En la cruz yo primero vi la luz. Y hago este paréntesis acá porque David está haciendo una afirmación. Ante esa situación adversa, el Señor, miren, el Señor, no es David, el Señor es el que va a ir delante mío. Y si tú miras la vida de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, todas las victorias, realmente es Dios allí delante de ellos. A Josué, a Jefté, a Gedeón, Dios iba delante de ellos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tener convicción. ¿Eres una persona de convicción? ¿Cree usted, mi hermano, mi hermana, lo que dice cada palabra de este libro? ¿Lo cree? Hay un comentarista que decía: si lo cree, vivámoslo como alguien que lo cree. Porque es que en ocasiones es muy fácil, y tal vez lo que pensaba el hermano de David, es muy fácil decir muchas cosas, pero vivirlo es donde está la tarea. Entonces hemos visto 3 puntos hasta aquí, me quedan 2. El primero: hay situaciones imponentes y atemorizantes. El segundo: podemos amedrentarnos ante las situaciones y dejar de confiar. El tercero: se necesita convicción, fe genuina en Dios ante el gigante. Cuarto: no podemos enfrentar a ningún gigante en nuestras fuerzas. Dios nos ha dado capacidades, nos hemos preparado, tenemos talentos, dones, profesiones, oficios, artes. A cada uno Dios ha puesto algo especial para el propósito de Dios. Pero si Dios no está presente, aquellas cosas tal vez no serán suficientes. Miren lo que dice el versículo 38. Miren cómo piensa el mundo, cómo pensaba Saúl. Era un militar, era el rey. El versículo 38, alguien que lo lea, alguien que se ponga de pie y lo lea. 38 y 39, hermano Hernán. Sí, señor. Gracias, mi hermano. No es con estrategias humanas. No quiere decir que no hayan herramientas que Dios permita en nuestra vida. Eso es diferente. Porque podemos caer en un extremo dañino y que va en contra de Dios. Ejemplo: yo no voy al médico porque yo soy un hombre de Dios.
es diferente. Señor, hay esta situación de salud, la pongo en tus manos y ahora acompáñame cuando voy a esa visita médica. ¿Sí me hago entender? Miren acá la estrategia de Saúl, le pone su armadura. Saúl era un adulto, David era un joven. La armadura de Goliat pesaba mucho, la de Saúl tenía un peso significativo. No es con estrategias humanas. Ningún método que usemos, si Dios no está presente, va a prosperar. ¿Qué hizo David? Se quitó esa armadura. Tal vez intentó caminar y no podía caminar. La espada pesaba mucho. Se quitó esa armadura. Y en ocasiones, mi hermano, mi hermana, y perdón que lo diga, pero en ocasiones tenemos muchas gigantes en nuestra vida porque hay cosas que Dios quiere que dejemos y no las hacemos. Recuerdo a alguien cercano que me visita a la casa y está pasando una situación muy difícil y trata de tapar deuda acá, deuda allá. Y yo le decía, mire, mi hermana, con todo respeto, con todo el amor, pero ¿cuántas veces usted ha escuchado de que hay que administrar lo que Dios nos da? Y si usted recibe esto, pero se está gastando más de lo que recibe, nunca va a salir de esa situación. A veces pensamos que es que no, yo quiero que Dios obre y me envíe lo que debo. No, un momento. Dios nos enseñó a trabajar. Dios nos enseñó a ser responsable con lo que tenemos. Hay gigantes que han llegado a nuestra vida porque nosotros mismos no hemos sido responsables con lo que Dios nos da. Hay gigantes que han llegado a nuestra vida por las decisiones que tomamos. Ahora, ¿Dios qué hace? Es tan misericordioso que nos enseña y nos ayuda. Hoy hay muchas alternativas que muestra el mundo y puede parecer lo mejor, pero no es lo que necesitamos. Todo aquello, y vuelvo y hago énfasis, que no incluya a Dios, debemos desecharlo. No es como lo hace el mundo. Así parezca que es bueno. Si no agrada a Dios, no lo hagas. David no podía con la armadura y es un riesgo enfrentar al gigante en nuestras fuerzas. Si David hubiera salido con esa armadura, la historia tal vez sería diferente. Número 5. Si tenemos fe genuina, Dios irá delante de nosotros. Cuando hay fe genuina, Dios irá delante de ti, de mí. Y allí nos vamos acercando al final de esta historia. Y vamos en el versículo 39. Miremos cómo fue el final de esta historia. Miren los instrumentos que tomó David. Se quita la armadura, versículo 40. Y tomó, ¿qué fue lo primero que tomó? Su cayado. El hermano Luis Carlos nos explicaba para qué es el cayado en una predicación, ¿cierto? Esa vara que tiene ese gancho. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó, ¿cuál era el arma? La honda. Y se fue hacia el filisteo. ¡Qué contraste ante lo que era Saúl y su ejército! Y David toma todo lo contrario. 5 piedras lisas, un saquito y una honda. Hay que tomar los instrumentos correctos. Toma la palabra de Dios a diario en tu vida. Toma la oración a diario en tu vida. Y cuando tenga tiempo, vaya allí a Efesios 6, donde Pablo hace una analogía del cristiano genuino que toma una armadura.
No me puedo detener en esta mañana, pero vaya a Efesios 6 y allí habla de la armadura de Dios. ¿Quiénes lo han leído? Levanten su mano los que han leído el relato, el texto allí de la armadura de Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio. ¿Cómo era el muchacho? Era muchacho y era rubio y de hermoso parecer. Y miren lo que hace a veces el gigante. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Una cosa era ver al gigante desde lejos. Ahora David está cerca al gigante. Y el gigante se siente imponer. El gigante comienza a maldecir. El gigante comienza a verse más grande. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no solo había confesado su convicción, sino que también había dejado aquello que era estorbo. Llega el momento de enfrentar al gigante. El gigante arreciará, se burlará de ti, tratará de destruirte. Pero David no miró al gigante. David mira a Dios, al Señor Todopoderoso. Toma las herramientas indicadas, realiza una declaración reconociendo a Dios. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no enfrentaba al gigante para gloria propia. David enfrentó al gigante para gloria de Dios. Y todo lo que hagamos en esta vida debe ser para gloria de Dios. Nuestros éxitos, nuestros triunfos no son de nosotros, son para gloria de Dios. Y cuando el filisteo, versículo 48, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Yo quiero que haga el cuadro un momento. El gigante a un lado, David a otro lado, el filisteo viene contra él y David corre y a la línea de batalla contra el gigante. Y metiendo David, versículo 49, su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. De esta forma hemos recorrido cómo este muchacho, este joven, venció a aquel gigante. El joven David honró a Dios con sus palabras, con sus acciones, y Dios, ¿qué hizo? Honró a David, le dio la victoria. Mi hermano, mi hermana, estamos llegando aquí recorriendo estos aspectos de este encuentro entre David y Goliat. ¿Recuerdan en el punto 2 que nombré sobre un gigante que está destruyendo el mundo? ¿Alguien recuerda cuál fue? El pecado. Muy bien, hermano Hernán. El pecado. Satanás, Dios le ha permitido tener la potestad para reinar sobre este sistema sin Dios. Eso está en la Biblia. Este es un mundo sin Dios. Y hay muchos aliados que tiene Satanás
para que el hombre no se acerque a Dios. Son muchos los gigantes que llegan para separarnos del amor de Dios, para que no tengamos comunión con Dios, para que no disfrutemos de la bondad de Dios. El pecado es real. Y déjeme decirle que hay algo. Pocos afuera hablan del pecado. Pocos hoy señalan la palabra pecado. Pero el pecado es un gigante que arruina vidas, que nos puede llevar a una eternidad sin Dios si no nos arrepentimos, si no confesamos al Señor. Así como David venció a aquel Goliat, cientos de años más adelante se levantó un hombre que lo dejó todo por ti y por mí. Se levantó aquel hombre profetizado por allí en el Antiguo Testamento, que vendría a vencer el gigante del pecado. Muchos siguen bajo el dominio de este gigante, mi hermano, mi hermana. Pero Dios en su amor envió ¿a quién? A Jesucristo. Allí en la cruz venció a Satanás, venció a la muerte, cargó nuestro pecado para darnos vida. Como conclusión, quiero terminar con estas citas. Hablamos de aquellos gigantes que enfrentamos, pero el primero que debe ser vencido, y solo lo puede hacer Cristo, es el pecado. Porque mientras que nuestra vida no esté a cuentas con Dios, no podremos ver el plan de Dios en nuestra vida. Ante el pecado, Dios, Cristo nos hace libres. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Para que vivamos en qué? El que está en el pecado está atado al pecado, está esclavo del pecado. Y debo decir que aún viniendo a la iglesia debemos revisarnos. Tú que escuchas de Cristo, tú que escuchas el mensaje, debemos revisarnos. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El relato que veíamos dice que 40 días Goliat salía a burlarse del pueblo, todos los días. Nuestra vida puede pasar días, meses, años y seguir siendo esclavos del pecado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Recuerda, mi hermano, yo no sé cuál sea su situación, la prueba que tenga en este momento. En la aflicción, en la situación adversa, no estás solo. Cristo ha vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Algo que no quisiéramos humanamente. Pero es que en la aflicción, en el momento difícil, Dios nos moldea. Dios tiene un propósito. ¿Cuál debe ser mi actitud? Señor, esta situación familiar, emocional, de pareja, con mi hijo, con mi hija, la traigo a tus pies, porque en mis fuerzas no sé qué puedo hacer. Señor, esta situación económica, esta situación laboral, la pongo ante ti, porque solo no puedo en mis fuerzas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
No podemos solos. Cristo conoce nuestras debilidades. Es triste decirlo, pero aún en la vida cristiana hay hombres que luchan con diferentes pecados. Y no han rendido su vida a Cristo. Hay hombres que luchan con la pornografía, con la inmoralidad, o luchamos el día a día con nuestra boca, con el chisme, con muchas cosas. No podemos solos. Cristo conoce nuestra debilidad. Entreguémosle a Él. Rindamos al Señor todo nuestro corazón. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El débil en Cristo es fuerte, pero debo entregar mis debilidades. Segunda de Corintios 12:9. Frente a la tentación, recordemos lo que dice Primera de Corintios 10:13. Van a llegar momentos de tentación. Y hay dos opciones: o cedo a la tentación, o cedo a ese gigante, o digo: no, Señor. Pero como no puedo en mis fuerzas, debo acudir ¿a quién? Al Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Quién va a dar la salida? Dios. ¿Para qué? Para que soportemos. Mi hermano, eso está en 1 Corintios 10:13. En esta reflexión le invito a que incline su rostro. Los más jóvenes, también les invito a que inclinen su rostro. Y tomemos unos momentos y reflexionemos sobre este pasaje que hoy hemos leído. Padre, gracias por tu palabra, por tu santa palabra. Tu mensaje es claro, Señor. En nuestra vida nos enfrentamos a tantas cosas, Señor. Y sé, Dios, que tú quieres ir delante de nosotros. Perdóname si no he entregado todo de mí. Perdóname si aún en mi vida hay pecado sin confesar. Perdóname si lucho en mis fuerzas, en mis buenas intenciones. Señor, yo sé que David tenía un corazón conforme a Dios. Es del único hombre que se ha dicho esa expresión. Pero sé que en tu amor, oh Cristo, podemos acercarnos con confianza a Dios. Hoy, mi hermano, mi hermana, reflexionemos. Es tiempo de renunciar a ese gigante del pecado. Hazlo, pero dile a Dios que llene tu vida y que te dé victoria sobre el pecado. Tú sabes, Señor, que hay gigantes, diferentes situaciones a las que nos enfrentamos y no son fáciles. Son como ese Goliat. Y en ocasiones nos han llevado a dudar, nos han llevado a hacer cosas que no te agradan. Pero hoy te digo, Señor, yo quiero ser como David. Señor, yo coloco hoy esta situación delante de ti. Coloca tu hogar delante de Dios. Dile: Señor, hoy como varón, como esposo, coloco mi hogar delante tuyo. Hoy como esposa coloco a mi esposo delante tuyo. Hoy coloco mi hogar delante tuyo, a mis hijos. Si no hemos hecho las cosas bien, perdónanos y ve delante de nosotros. Señor, si hay momento de aflicción, de prueba,
de tentación. Dile: Señor, yo no puedo vencer ese gigante, pero tú sí puedes hacerlo, porque tú eres Dios poderoso y me amaste en Cristo Jesús. Si hay momento de enfermedad, coloca esa enfermedad delante de Dios. Él es soberano y Él puede sanar. Él puede usar un tratamiento médico, pero recuerda que en medio de esa situación Dios tiene un propósito. Y aún así, tenemos la confianza de que si no somos sanos aquí, un día seremos sanos allí con Él. Si hay crisis económica, es tiempo de sentarnos y evaluar y decirle: Señor, necesito esa opción laboral, porque lo que quería hacer en mis fuerzas, lo que pensaba que debía hacer, tal vez tú no lo permites, pero hoy quiero confiar en el Señor. Y acompáñanos, por favor. Bendice a cada hermano y cada hermana que está aquí. Y que esta semana, Señor, tenemos la confianza que si tú vas delante de nosotros, nos llevas de victoria en victoria, aunque haya momento difícil. Gracias por permitirme servirte en este lugar. En el nombre de Jesús te alabo, Señor. Amén.